Hola, bienvenido a Voces, Raíces Terapéuticas. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de Proyecto Sentido. ¿Qué es? ¿De qué se tratan estas memorias gestacionales y cómo pueden estar influyendo en tu vida? El día de hoy te vamos a acompañar Isa y David para que tú puedas conocer más sobre este tema. Si te interesa, si te late, quédate aquí con nosotros. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Isa? Muy bien también. Aquí con este tema bastante interesante. Yo creo que es un tema significativo. A ver, hay algo, ¿no, Isa? De por qué nos trajeron a este planeta, cuáles eran los temas que estaban alrededor. Se cuenta esta historia y creo que es una manera interesante de empezar, que en ciertas tribus africanas se hacía como este ritual en el cual las mujeres se sentaban en un árbol y independientemente de que ellas traían su propio proceso de transformación y evolución, buscaban que un ser humano, que creo que es así, tuviera también la oportunidad de vivir transformación y evolución en este planeta. Entonces, conectaban con ellas mismas, entraban en un estado mucho más profundo y de pronto conectaban con el alma de alguien que todavía no había nacido, ¿no? Y lo invitaban, ¿no? de ser su mamá en esta realidad. No porque el ser madre nos diera alguna cualidad extra, ¿no? Sino por el ser madre de permitir que un alma pueda vivir este proceso de transformación y evolución, al igual que lo está haciendo la madre, ¿no? Está viviendo su proceso de transformación y evolución de manera independiente. Le preguntaba al alma cuál iba a ser su nombre o cuál es el nombre del alma, y ya que nacía este bebé, pues le ponían el nombre que correspondía al alma, ¿no? Claro. Y ese es verdaderamente, si lo queremos llamar así, como el proyecto del alma. El proyecto del alma tiene que ver con este propósito, esta misión, por llamarlo de alguna manera, que tiene el alma al venir aquí, encarnar y tener una serie de aprendizajes que tiene que ver con la parte del propósito y descubrir cuáles son sus dones, que tiene que ver con la parte de la misión. Quizás en algún momento fue así. Quizás en algún momento fue así, pero todavía existen otras corrientes y también algunos cabalistas recomiendan que no le pongas a tu bebé mientras esté en gestación, o sea, en el vientre, no le pongas un nombre, sino también ellos hablan de esta parte de hasta que nazca el niño te va a decir cómo se va a llamar. Mira qué bonito. O sea, es como un llamado del alma también, donde el bebé te dice, pues no que vaya a balbucear y te diga, sino como que tu propia alma se conecta con el alma del bebé y te dice cuál es el nombre del bebé. Entonces dicen que es muy importante por eso guardar el nombre en estos baby showers y todo esto, para que hasta que nazca el bebé los padres van a saber cómo se va a llamar el bebé. Entonces está muy, muy, muy lindo por esta parte, ¿no? Este proyecto, esta iniciación que viene cuando llegas al mundo, tus padres te ven y entonces ahí viene ya toda una aventura. Y creo que todos, independientemente, traemos un proyecto sentido. A ver, pero ese es el proyecto del alma. Sí, claro. Que no necesariamente ya es el término del proyecto sentido, que sí, porque el proyecto sentido es el sentido del para qué vine aquí, claro, pero voy a tener una doble óptica. O puedo ver el sentido en función al alma y lo que tú estás comentando, o puedo ver el sentido en relación a los padres. En relación a la identidad de los propios padres, de sus carencias, de sus vacíos, de lo que no se ha logrado, y de ahí nace un concepto que se revisa en Proyecto Sentido, que tiene que ver con el proyecto Concepción. ¿Y cuál es el proyecto Concepción? El proyecto Concepción es, pues, cuáles serán estas necesidades psicoemocionales por parte de los padres no satisfechas y no cubiertas, por las cuales traen un hijo a este planeta. Claro. Lo que pasa es que me quedé pensando justo cuando te lo estaba diciendo
de ahí viene todo, o sea, viene esta carga, tú traes una misión de alma, ¿no? Este proyecto, y obviamente estoy completamente de acuerdo en eso, que tú caes y escoges a esos padres de los que necesitas aprender. Sí. Donde tu alma necesita ser reparada, ¿no? Sí, si lo vemos otra vez desde esta óptica. Sin embargo, si lo vemos desde la otra óptica, el proyecto Concepción y todo lo que se va a ocurrir a partir de este momento sería el material medular que va a formar el carácter y la neurosis y que van a formar las adaptaciones de la infancia. Pero, a ver, tengo yo una duda y una pregunta, es que quiero enlazarlos a los dos, que tienen que ver también. A final de cuentas, si tu alma necesita hacer una reparación y por eso baja a este mundo y tiene que aplicar sus dones, sus virtudes, pues va a bajar a este núcleo familiar del que tú necesitas aprender. Y obviamente viene esta carga, de la que a lo mejor estoy metiendo un poquito espiritual y luego ya me meto más a lo más orgánico, de ver esta parte donde estos padres tienen este proyecto, traen esta neurosis, traen estas cosas para ti, los deseos reprimidos o el deseo que tengan los padres hacia este bebé. Pero a final de cuentas creo que es parte del show, ¿no? O sea, venir con esta misión de alma y al mismo tiempo caer en este núcleo familiar. No sé si me estoy dando a entender. Hay un libro de Grof, padre de la psicología transpersonal, que se llama El juego cósmico. Y creo que podría enlazarse muy desde ahí, ¿no? Grof es uno de los grandes estudiosos de estos temas gestacionales, porque él empieza a observar que dentro de las experiencias de muchos pacientes en estados alterados de conciencia, solo se podían describir esas vivencias a través de sucesos que ocurrieron en el vientre materno. Wow. Y entonces Grof dice, las personas no nacemos como una hoja en blanco, que era lo que la psicología durante mucho tiempo propuso. En realidad ya existen escritos anteriores y estos escritos anteriores tienen que ver con los temas de gestación. Definitivamente yo no creo que nosotros vengamos a este plano a sobrevivir, ni a proteger al nido, ni proteger nuestra integridad, ni volvernos aptos, ni intelectualmente, ni físicamente, ni de ninguna manera en la aptitud, ni a ganar territorio. Es decir, es parte de nuestro ser psicológico, biológico, social, vivir estas experiencias, pero también necesitamos entender que independientemente de estas instancias, hay algo más en el ser humano, y algo más en el ser humano también se puede entender a niveles de conciencia, de alma, del ser, que son como niveles mucho más profundos de nosotros mismos, y creo que desde donde nos acercamos sí va a ser una diferencia en la aproximación. ¿En qué sentido? Desde tu propuesta, que es esta propuesta que va más allá de estas necesidades biopsicosociales y se empiezan a ver más desde unas necesidades del alma, del ser, del espíritu. Definitivamente lo que nosotros hemos vivido en el contexto por el cual llegamos a este planeta, los padres que nos tocaron, la infancia que vivimos y la adolescencia que tuvimos, es un entretejido perfecto de situaciones que nos invitan a áreas de oportunidad, áreas a desarrollar de nosotros mismos que tienen que ver con el propósito, pero no solo van a tener que ver con el propósito, también van a tener que ver con nuestra misión de vida. ¿En qué sentido? Una de las preguntas que hacemos mucho y se me hace muy detonante, se me hace muy bonita, y que tú eres experta también en este tipo de cosas, es preguntarle a la gente, y con tu papá que no estuvo ahí, ¿qué te tendría que haber dado tu papá que no te dio, que tuviste que aprenderte a dártelo tú? Y ese tipo de cosas son las que detonan la misión en la vida, son las que detonan también nuestros propios propósitos, ¿no? Entonces, si yo vine a este plano, a lo que sea, a ser doctor, a ser psicólogo, a ser nutriólogo, a ser carpintero, lo que sea, y amo lo que hago y pongo todo mi corazón en lo que estoy haciendo,
y es mi misión, me queda claro que tuviste que vivir ciertas experiencias gestacionales, ciertas experiencias que tienen que ver con tu infancia, que es precisamente esto que tú nos estás compartiendo, que tiene que ver con los procesos del alma, para poner, no sé, nuestra vida al servicio, ¿no? Claro que sí. Pero también está la otra parte. ¿Y qué es la otra parte? Lo no reflexionado, lo no visto, lo no atendido de estas narrativas que están ahí. Entonces muchas veces vamos a terapia y decimos, bueno, ya trabajé a mi papá, a mi mamá, ya he trabajado algunas formas de mi personalidad, pero no hemos volteado a ver estos otros libros que están ahí, y uno de ellos es el tema de ¿para qué te trajeron a este planeta tus padres? ¿Cómo llegaste, no? Ajá, ¿qué sucedió? Fue una noche de copas, ¿qué onda con esa noche de copas? Fue porque tu mamá dijo, voy a tener un bastoncito en la vejez, fue porque tu mamá dijo, necesito que alguien me proteja, fue porque tu mamá dijo, estoy tan dolida con la muerte de este hijo que necesito un hijo de reemplazo. Y aquí es donde se empieza a poner significativo. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el proyecto Sentido, nos damos cuenta de que estas memorias que están ahí están influyendo de manera muy significativa en la persona, pero aparte, a veces se estructuran y limitan la toma de decisiones que puede llegar a tomar. Entonces, lo veíamos en el tema de la pareja, ¿no? De pronto, no puedo alcanzar a consolidar una relación de pareja, y el problema no necesariamente es eso. Y quizás sí es un tema de habilidades y todo el rollo, pero vemos en el fondo que no te sales de la casa paterna o no te sales de la casa materna, no puedes como hacer este desligue, no sales del vientre, no, porque hay un proyecto Sentido, hay un tema gestacional ahí, hay un tema de un proyecto inconsciente por parte de tus padres que mientras no sea reflexionado, pues va a seguir ahí limitando al individuo. Claro. Y ese es el proyecto Sentido, cuando lo revisamos en descodificación. Que claro que tiene estos elementos espirituales, y nosotros como escuela, con un enfoque transpersonal, pues claro que siempre nos va a sumar mucho entenderlo en términos de evolución, ¿no? Porque necesito quitarme mi proyecto Sentido para ser económicamente más próspero, está muy chido, pero no necesariamente es un enfoque de autoconocimiento. ¿Sí vamos? En cambio, en el otro sentido, sí nos invita al enfoque del autoconocimiento. Es qué descubro de mí misma, qué descubro de mí mismo a través de esto que fue sucediendo en este momento. Claro. Y el proyecto Sentido en descodificación lo dividimos en diferentes niveles. Primero, el proyecto Concepción. ¿Cuál es el deseo oculto que tenían mis padres para traerme a este mundo? El segundo nivel es qué pasó con la concepción. ¿Qué pasó alrededor de los padres? O sea, ¿qué pasó con la dinámica? O sea, y es que si quiso mamá, no quería mamá. Ajá. Papá, ¿cómo lo tomó? Claro. ¿No? O sea, ¿fue un acuerdo de los dos? Claro, exactamente. O uno accedió a una necesidad de familia del otro. Ajá. Y a lo mejor el otro no quería. Claro. Y allá hay un tema, ¿no? Y aparte, si nosotros vemos ese instante, pues es el momento en el que se detona nuestra vida. Es un momento muy especial. Por eso cuando lo vemos en transgeneracional, frases que se me hacen muy poderosas de este momento de la concepción, nos empezamos a topar con las frases de lo que unió a mis padres, el amor, lo que sea. Lo que sea. Lo que unió a mis padres y me dio la vida, siempre va a vivir en mi corazón. Porque para mí, en mi corazón, mis padres siempre están unidos. Claro. Y esa frase es la frase de la concepción. Porque al final, Joan Garriga lo dice más bonito, a mí no me sale, nosotros somos carne del encuentro de ellos dos. Exactamente. Y como somos carne del encuentro de ellos dos, pues si hay temas en ese encuentro. Porque al final de cuentas se está creando una vida, ¿no? Se está creando una vida a partir de ese momento. Y luego vamos a pasar al tema de la gestación. Y el tema de la gestación es significativo
porque la gestación puede generar una especie de inversión psíquica. ¿Y a qué me refiero con inversión psíquica? Podemos llegar a entender como la gestación como la vivencia de un Edén. Okay. Y creo que esa es la frase. Sí, claro, ¿no? Es el Edén. Y creo que el mito de la salida del Edén tiene que ver con el nacimiento del individuo, ¿no? Sales de un lugar donde lo tienes todo. Como un exilio. Ajá. Y eres expulsado a este mundo. Este Edén, como sea que se haya vivido, luego se puede traducir en términos psicológicos como que el individuo entienda que ciertas cosas que no son beneficiosas para él, las entienda en términos de beneficio. Okay. Entonces, si mamá comía tacos, yo puedo entender que mi Edén son los tacos. Pero si mi papá le era infiel a mi mamá, yo puedo entender que mi Edén es la infidelidad, ¿no? O sea, meterme en ese tipo de situaciones. O si había violencia, o si había separación, o si había abandono, o si había tristeza, o si había enojo, o lo que fuera, lo voy a traducir como un Edén. Claro. Qué importante, ¿no? Entonces, imagínate todo lo que queda ahí, Isa, y que definitivamente lo venimos arrastrando como una memoria que está ahí, pero pues es una memoria que necesita ser reflexionada. Sí, muchas veces estas historias los padres no las cuentan, no las cuentan tal cual, incluso las romantizan las mamás, ¿no? O sea, te dicen, no, yo deseaba mucho que vinieras y no sé qué, y la mamá estaba aterrada, a lo mejor le tenía miedo a sus padres y a lo mejor se la vivió ocultando el embarazo, que eso también es súper importante, esto de ocultar el embarazo. Y las memorias que van a quedar ahí, Claro. ¿no? Y sobre todo, que luego se entiende en enneagrama, cuando revisamos el eneatipo número 9, la herida del eneatipo número 9 es no ser bienvenido. Claro. Qué fuerte, ¿no? Sí, claro. Entonces, y como traigo esta herida de no ser bienvenido y no quiero volver a entrar ahí, me vuelvo indolente conmigo mismo y hago todo lo posible por sentirme bienvenido. Claro. Y eso es lo que nos vamos a empezar a topar como en estos temas de la gestación. Claro. Y entonces, sí es bueno, si nuestros padres viven todavía, indagar acerca sí, claro, de cómo fue. Pero indagar y que nos digan, ¿no? Sería genial que nos dijeran exactamente qué fue lo que sentiste, qué... Yo creo que eso es algo que también hay que respetar. Sí, claro. Y nos llega la información que nos llegará. La que necesitamos. Pues sí, que tiene que ver con lo que decías tú al inicio. Entonces, sí. Pero es que yo decía, ¿puede alguno de los padres o los dos padres decirte una dulzura de cómo llegaste al mundo, cómo te concibieron y todo el rollo? Pero sigue habiendo una torre, ¿no? Y lo vemos mucho en constelaciones o simplemente cuando haces un tema de descodificación. Vemos que la persona está atorada y ya buscamos acá, buscamos allá y no nos da. Y de repente das en ese toquecito exactamente de cómo fue la concepción de esta persona. Y cuando logras llegar y logras trabajar ese punto, se destapa todo. Sí, y que tiene que ver, y hay técnicas para esto, como la técnica de renacimiento, que desde mi perspectiva es una técnica muy padre, es una técnica... muy fuerte. Es una técnica fuerte, a lo mejor no muy investigada. Sin embargo, pues las personas refieren vivencias significativas cuando viven esa técnica. Claro. Que creo que desde mi perspectiva la técnica es como esta técnica en seco, porque luego la tratan de hacer en agua, cosa que es muy respetable, pero es muy riesgosa, porque una persona puede broncoaspirar agua y puede ponerse muy feo de esa situación. Y vivir estas experiencias de la gestación ahí y tomar mayor conciencia de que esas situaciones que se vieron ahí y que te estaban constituyendo como individuo
Quizás las estás viviendo fuertemente ahora de adulto. Sí, y te puedes separar de ellas. Y separarte de ellas también es bueno. Entonces, eso es lo que encontramos en el momento de la gestación. Y aquí en este punto, Grof habla mucho y divide esto que viene ahorita en matrices perinatales. Entonces, él habla de que existen 4 matrices perinatales. Estoy en el vientre, esa es la matriz perinatal número 1, el vientre se contrae, matriz perinatal número 2, empieza a existir esta dilatación, matriz perinatal número 3, y se da el alumbramiento, matriz perinatal número 4. La matriz perinatal número 1 es todo lo que acabamos de hablar de la gestación. La matriz perinatal número 2 es precisamente ese momento que Grof lo refiere como si fuera el infierno. ¿Por qué? Porque el espacio se cierra, hay como una pequeña contracción, no contracción, hay, pues sí, o sea... Sí, el proceso donde el cuerpo de la madre está expulsando, ayudando a Sí, pero no hay dilatación. Exacto. Entonces, pues se vive como una presión, ¿no? Que llega por todos lados, y como sea que se haya vivido eso, luego llegamos a este purgatorio que habla Grof, de que ya existe la dilatación, ya existe este proceso de expulsión, de posible expulsión, pero todavía no se da. Y al final el nacimiento. Y desde lo que expone Grof, y que también lo comenta Leonard Orr, va a haber implicaciones en la manera en que nosotros nacimos. Como si no fuera biológicamente lo mismo nacer por parto natural, haber nacido por cesárea, haber nacido con forceps, haber nacido con parto inducido, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas variables sí van a generar circunstancias en el individuo. Es decir, algo que se habla en descodificación es que tu primer momento de independencia en la vida es ese. Y cómo está marcado ese primer momento de independencia va a reflejarse mucho en tu comportamiento, en cómo haces tus procesos de independencia más adelante. Claro. Entonces, si tú quieres ver cómo construyes tus proyectos, a veces es una buena idea voltear a ver aquí, porque si piensas que necesitas ayuda para llevar a cabo un proyecto necesaria. Digo, también hay personas que yo, por ejemplo, nací de cesárea, ¿no? Yo fui cesárea, pero fue no había espacio. O sea, no había espacio para nacer. O sea, por más que... Y ahí también viene una implicación, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento. Sí, claro. Y digo, yo viví lo del renacimiento y me pasó como esta parte de ahogarme. Pero si el canal estaba estrecho, pues, y yo una niña tan grande, pues no podía pasar. Entonces, corrígeme si me equivoco, hay una parte de la cesárea que es la diferenciación de cuando programan la cesárea o cuando la persona hizo todo su esfuerzo por nacer, el bebecito, pues, y luego tienen que abrir y ayudarlo porque pues no hay forma de pasar por el canal. Sí, y ahí no necesariamente tenemos que decir esto significa esto y esto significa lo otro, pero hay implicaciones. Claro. Y claro. Por ejemplo, lo que estás comentando, bueno, que también en la cesárea programada, pues ya tus necesidades desde que vienes a este planeta ya te las satisfacieron. No, están, o sea, estaba escuchando un doctor que es el doctor Marín y se me hace interesante. Dice, un bebé viene a este mundo a cubrir las necesidades de sus padres. Y los padres no están disponibles para cubrir las necesidades de su hijo. Entonces el hijo ya a los 4 o los 5 años ya lo quieren estudiando chino, o ya lo quieren en el yoga, o ya lo metieron en otra actividad en la tarde, o ya lo pusieron en 1000 cosas. Y si tú le preguntas a ese niño qué es lo que quiere realmente, pues es estar con sus papás. Y entonces está interesante esto, que no es posible. ¿Por qué? Porque
vivimos en una sociedad que no nos lo permite. Oye, el otro día escuché una frase que viene a hacer referencia a esto. Me lo platicaba un amigo que tiene un niño chiquito como de 4 años, ¿no? Entonces me estaba platicando que tenía que ir por él a la guardería a cierta hora, pero que ya se iba a adelantar a ir por él más tiempo. Y me decía, es que si te das cuenta, tus hijos no tienen amigos cuando están así de chiquitos. Y entonces me quedé viendo y digo, sí, claro. Dice, entonces dependen 100% de sus padres. Entonces, si sus padres no están ahí, si sus padres no están con él jugando, no, pues sí, no interactúan con él, pues el niño vive una soledad. Pero pues yo conozco a su hijo y entonces me lo imaginé como todo triste, es verdad, pues no es lo mismo los amiguitos del kinder a tener esta interacción padre con su papá, ¿no? O con su mamá, porque su mamá trabaja hasta tarde y él también, entonces por eso, pero él ya diciendo, no, ya voy a recortar mi horario para ir más temprano por él, porque por lo que entiendo el niño sale más temprano del kinder y se queda como en un tipo guardería como hasta las 4. Entonces sí es como, es verdad, o sea, creo que no lo había captado de esta manera, a este nivel tan profundo, pues, que me llegó de decir, es verdad, los niños no tienen amiguitos, sus únicos pilares son sus papás y son los que ellos ven como mi todo. Yo quiero que mi papá juegue conmigo, quiero que me bañe, quiero que se duerma conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se van construyendo esta parte de las necesidades. Sí, y de hecho ya naciendo vamos a tener la última implicación, que es ¿cuál? 0-18 meses. Estamos en una temporada muy vulnerable y si papá y mamá traen pleitos, si mamá está en una pérdida o papá está en otra pérdida, si están preocupados por las finanzas, si mamá está muy preocupada por sus padres o papá funge de pareja al mismo tiempo de su madre, va a influir en esta temporada de los 0-18 meses. O mamá no está disponible, ¿no? Esto de la depresión que también. Claro. Y todo esto que puede llegar a suceder en este momento, pues es el individuo en ese momento como una esponja de alguna manera, ¿no? Absorbiendo estas situaciones, como diciendo yo lo cargo junto contigo mamá, yo lo cargo junto contigo papá, porque estamos en un momento muy vulnerable. Y todo esto cayó en el olvido al final, porque digo, por más que me digan a mí, trata de recordar lo que pasó en esa temporada de tu vida. Yo no recuerdo nada. Tengo 2 recuerdos de mis 4 años y algún recuerdo de los 5. Yo sí me acuerdo de cosas de muy bebé. Tengo un recuerdo de los 2 años, pero, o sea, lo que voy es como X, ¿no? O sea, no es un archivo que tengamos como muy a acceso a la mano, ¿no? Pero que sí, de alguna manera, el no reflexionarlo, pues creo que sí nos pone en una desventaja, porque ahí puede haber elementos que se están reflejando en nuestra vida adulta. Claro, por supuesto. Inconscientemente no lo seguimos repitiendo, pero no sabemos de dónde viene porque los olvidamos. Sí. Pues este es el tema de Proyecto Sentido. Muchísimas gracias, Isa. No, gracias a ti. Y espero que pronto volvamos a grabar. Déjenos en los comentarios sobre qué tema les interesa, qué tema les late. Y con muchísimo gusto los vamos desarrollando. Isa, ¿algo que quieras compartir, decir? No, muy bien, estoy muy bien. Muchísimas gracias, Isa. Cuídense mucho, que tengan una feliz tarde. Nos encontramos pronto. Bye.